Buenas tardes, buenas noches. Nos da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio de entrevistas desde Aviala. Y el día de hoy tenemos un invitado muy querido que ya hemos tenido en otros momentos. Él es Ángel Valderas y bueno, él es profesor universitario de la Universidad de Querétaro y bueno, un militante además muy querido de la Cuarta Transformación, fundador y bueno, pues siempre presto también a trabajar con nosotros en la formación política. Bienvenido, querido Ángel. Muchas gracias, Katia. Por aquí estamos ayudando a la gente. Efectivamente, me considero militante de la 4T desde hace mucho tiempo. Y bien, pues mira, el día de hoy tenemos un montón de temas que yo no sé si vamos a poder tocarlos todos, porque bueno, la historia ahora sí que ebulle cada día con nuevos acontecimientos y además todos y cada uno más grave que el otro, eh, o más importante. Y bueno, quisiéramos en primer lugar, aprovechando precisamente tu compromiso, tu trabajo, además de formación en nuestra cuarta transformación, me gustaría que pudiéramos abordar contigo cómo valoras tú este inicio del gobierno de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Mira, te quiero contestar un poco desmontando los argumentos de la derecha mexicana que le apostaban. Mira, primero le apostaron a que la doctora Claudia Sheinbaum no ganara las elecciones. Hubiera podido ser cualquier candidato de Morena, de la coalición Seguiremos Haciendo Historia, y eso en democracia es legítimo, que tú le apuestes a que no gane Donald Trump, o que le apuestes a que no gane Kamala Harris, o que no gane Pedro Sánchez en España, o Giorgia Meloni en Italia. Me parece que eso es válido, para eso son las elecciones. Pero una vez que les falla ese plan, la derecha buscó y sigue buscando todavía, ya estamos en enero de 2025, ya pasaron meses de ese intento, porque después de las elecciones de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, se le han pasado 7 meses buscando un rompimiento de Claudia Sheinbaum con Andrés Manuel López Obrador. Y tampoco lo van a conseguir. El eslogan de Morena, de Claudia Sheinbaum, de la coalición Seguiremos Haciendo Historia de la 4T para el proceso electoral del año pasado fue el segundo piso de la cuarta transformación. Y los segundos pisos, Katia y público, se construyen después del primer piso. Y el primer piso se construye sobre los cimientos. A Andrés Manuel en el primer sexenio le tocó construir los cimientos de la 4T, de un nuevo gobierno, y el primer piso de la 4T. Y la doctora Claudia permanentemente segundo piso de la 4T, que significa consolidar primero todo lo que se hizo bien en el primer sexenio. Y segundo, avanzar en lo que no fue posible construir en el primer periodo. Es la candidata del mismo partido que Andrés Manuel López Obrador. Claudia Sheinbaum no viene del PAN, no viene del PRI, es fundadora de Morena como movimiento desde 2011, igual que Andrés Manuel López Obrador. Es fundadora de Morena como partido político en 2014. Viene de las luchas de la izquierda, viene del PRD, cuando el PRD todavía era de izquierda, Andrés Manuel fue candidato del PRD, pero no viene de las filas ni del PAN ni del PRI. Incluso Andrés Manuel viene de las filas del PRI, aunque se salió en 1988 con toda la corriente democrática del PRI, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez. Entonces, hay una conexión, hay un hilo conductor en donde te quiero decir que incluso Claudia Sheinbaum viene más de la izquierda que Andrés Manuel López Obrador.
En un primer momento, Andrés Manuel López Obrador lo podemos ubicar como un crítico al interior del PRI con esta corriente democrática, que en realidad dejan al PRI cuando se dan cuenta que el neoliberalismo, encabezado en ese momento por Miguel de la Madrid, van a buscar la imposición de un neoliberal en la presidencia, no en un juego limpio. Es por eso que Cuauhtémoc Cárdenas, que era el candidato natural, vamos a llamarle de la corriente nacionalista del PRI, se sale. Entonces, es una tontería pensar que Claudia Sheinbaum va a romper con un movimiento de la cual ella ha sido fundadora. Lo quieren, Katia, tú que eres filósofa, quieren reducir la política a una cuestión de personas, de personas. Claudia, que rompa con Andrés Manuel López Obrador como personas. Y eso es muy de derecha. Hace rato veía la entrevista a un diputado federal de Morena, en donde le preguntan que si traía pique, fíjate nada más, pique personal con el gobernador panista de Querétaro. O sea, y el diputado le contesta, no, eso es que no es, esto no es personal. El hecho de que tú critiques una política pública de un gobernante no es personal. Hay pleitos personales en la familia, hay pleitos personales en el trabajo, hay pleitos personales con los vecinos. Sí puede haber pleitos personales en la política, pero en la política sospecha uno más que pleitos personales, se trata de divergencias o de formas distintas de ver la política y sobre todo se trata de proyectos políticos distintos. Entonces, dicho todo esto, la doctora toma posesión el 1 de octubre, estamos hablando octubre, noviembre, diciembre, lleva apenas 3 meses y es impresionante su ritmo de trabajo, es el ritmo de trabajo de Andrés Manuel y un buen punto de referencia son las mañaneras. Ok, no comienzan a las 7, es irrelevante, comienzan a las 7:30. No se extienden tanto como las de Andrés Manuel, que a veces se alargaba a 3 horas, pero sí se va extendiendo, ¿eh? Porque en un primer momento la idea era de 7:30 a 9 y la verdad es que sí al inicio terminaban a las 9 y ahora yo he visto que hay ocasiones en que se va hasta las 9:30. Pero bueno, eso quiere decir que al menos 2 horas, hora y media, todos los días, la presidenta va marcando la agenda y va dando la información. Acaba de presentar en el Zócalo el informe de los 100 días. Y más que sea una valoración personal mía de Ángel Valderas, es la colectiva en que importa, Katia. Y la colectiva nos dice varias cosas. Mira, una, en este informe de los 100 días se llenó el Zócalo y las calles aledañas. Se calculan 350,000 personas. Un Zócalo lleno, con la gente apretadita, parada, 200,000. Y cuando digo Zócalo, no nada más es la plancha del Zócalo, son también el cuadrado de calles alrededor del Zócalo. 200,000 personas. Quien llena el Zócalo con las calles aledañas, no nada más la plancha, movilizó 200,000 personas. Pero ya cuando tienes Madero, 20 de noviembre, y ves en las fotos de los drones que no te dejan mentir desde distintos ángulos, y ves como nos ha pasado a muchos, que si llegas un poco tarde no alcanzas a entrar a la plancha del Zócalo, pues ya vas viendo las cuadras, cuántas cuadras hay gente y 20 de noviembre es ancha. Y bueno, tú has estado en movilizaciones de ese tipo. A veces desde Madero está lleno hasta la Alameda, en dos calles paralelas y la gente no alcanza a entrar, ya, no alcanzas a entrar. Entonces se calcula que hubo 350,000 personas. Era un primer reto porque, bueno, era previsible que el Zócalo se llenara el 1 de octubre. Era la toma de posesión. Todavía estaba Andrés Manuel el día anterior en Palacio Nacional. Pero un primer reto
era cuando tú ya no eres Andrés Manuel, que prácticamente a Andrés Manuel le bastaba decir, nos vemos en el Zócalo, y la gente respondía y el Zócalo se llenaba. Entonces creo que ese es un elemento que hay que tomar en cuenta, que la gente en México ha percibido muy bien que no se trata de un caudillo, que no se trata de una persona. Ah, bueno, ya no está Andrés Manuel, entonces no vamos. O hay menos entusiasmo. Creo que ese primer filtro ya lo pasó la doctora Claudia Sheinbaum. El otro, las encuestas bien hechas. Las encuestas, hay que recordar, Katia, son un instrumento matemático, vienen de una rama específica de las matemáticas que se llama estadística. La gente confunde, te metes en el chat de tus tías panistas y haces una encuesta, o en tu muro de Facebook y le llamas encuesta. O tienes un programa de televisión o una transmisión en vivo en internet y le llamas encuesta o en X. Eso no es encuesta. Lo más que puedes decir es sondeo. La estadística bien hecha implica la teoría del muestreo y son una serie de fórmulas matemáticas que te dicen cuánta gente entrevistar, dónde. Y bueno, de estas encuestas serias, como Encol, eh, como Demotecnia, eh, han mostrado que la doctora Claudia Sheinbaum ha aumentado el apoyo, porque tenemos que recordar que ella gana con el 60% de la votación. La botarga Xóchitl Gálvez, que no es un insulto, porque ella se vistió de botarga en el Senado, pues, botarga de dinosaurio, obtuvo el 27%. Y después ya muy atrás viene Jorge Álvarez Maínez de MC con un 10%. Bueno, entonces cuando tú ves en estas encuestas, dependiendo, porque lógicamente vamos en rangos, otra encuesta de Demotecnia, por ejemplo, ves que en todas estas encuestas la aprobación a la doctora Claudia Sheinbaum va del 70 de aprobación al 80%. Hasta ahorita, de las encuestas que yo he visto de aprobación más baja, no es mexicana, pero que también es importante tenerla en cuenta, porque es la que se hace a nivel internacional fuera de México y es la de Morning Consult. Y la última encuesta de Morning Consult, apenas de enero de 2025, le da una aprobación a Claudia Sheinbaum del 65%, ¿sí? Ya superando a Javier Milei de Argentina, que se había mantenido en segundo lugar, ajá, o tercer lugar cuando estaba Andrés Manuel López Obrador. El primer lugar siempre ha sido el primer ministro de la India, Narendra Modi. Pero bueno, la aprobación de Claudia Sheinbaum. Segundo lugar, 65%. Y supera a Javier Milei en aprobación de un punto. Que uno dice empate técnico. No, no es empate técnico, porque Claudia Sheinbaum tiene un índice de desaprobación en esa encuesta del 26%, mientras que Javier Milei llega al 30%. Entonces, si te fijas, ya no es una diferencia de un punto de aprobación, es una diferencia de 5 puntos, porque Claudia tiene un punto positivo arriba de Milei y tiene 4 menos de desaprobación que Javier Milei. Pero de ahí en fuera hay que ver por qué vale la pena monitorear a Morning Consult. Pues porque Claudia Sheinbaum entra fortísima, fortísima, superando incluso al primer ministro de Australia, Anthony Albanese, al primer ministro de Irlanda, Simon Harris, a Donald Tusk de Polonia, a Dick Schoof de Holanda y por supuesto a la fascista Giorgia Meloni de Italia. Es decir, eh, las encuestas son algo, ¿qué te diré? Menos pasional, es algo más ajeno,
las encuestas bien hechas te preguntan, bueno, a ver, dependiendo de tus afinidades, ¿cómo es que valoras? Entonces, los números son números, Katia, y a mí sí me parece relevante, te lo digo como ingeniero y como matemático, a mí sí me parece relevante estos números, me parecen relevantes, porque si gana con el 60% y vamos a dejarla que 100 días después, estoy pensando en los datos de Encol, de su encuesta del 9 de enero, ya tienes una aprobación del 75%. Eso quiere decir que has ganado 15 puntos, 15% de gente que 100% seguro no votó por ti, no votaron por ti votó el 60%, pero 3 meses después tienes una aprobación del 75%. ¿Qué significa, Katia? ¿De dónde viene ese 15% adicional? ¿De panistas? ¿De priistas? ¿De experredistas, porque ese partido ya no existe? ¿De MC? ¿O incluso puede venir de gente que se abstuvo en el proceso electoral? Pero ya en términos de aprobación, si se desglosa, aprueba mucho, aprueba poco, aprobación es aprobación, estamos hablando del 80%, Katia. 80% de aprobación en los primeros 3 meses. Cuando ganaste con el 60, tienes un plus de un 20. Bueno, y desaprobación no es que sea el 20%, no, porque de desaprobación solamente es un 16%. ¿Por qué no suma 100? Pues porque hay un 4% que no sabe o que no respondieron. Ah, bueno, ok, está muy bien. Eso no quiere decir que desaprueben. Es más, ese lo podrías responder 2 y 2, quedas 82-18. También el número de desaprobación es importante, porque por la alianza del PRI-PAN-PRD votó el 27% y por MC un 10%. Hubo un 37% de opositores, pero sin embargo hoy en día solo hay un 16%. Y mira, las encuestas que hemos visto en México, eso no lo hace Global Consult, es otra cosa muy interesante y con esto cierro, digamos, mi respuesta. Mira, cuando entramos a la cuestión de la afiliación partidista, es muy interesante que el 40% de gente que se adscribe a una tendencia panista, el 40% han aprobado los primeros 3 meses de Claudia Sheinbaum. 40%, es altísimo. Ya casi está en mitad y mitad, ¿eh? Porque un 45% con afiliación panista desaprueba, ¿no? Pero ya un 40% aprueba. Del PRI, todavía mayor, 57% de gente que se ubica más dentro del PRI aprueban a la doctora Claudia Sheinbaum. Sí hay una desaprobación muy fuerte todavía del 41, pero ya es la mayoría del PRI. Y de MC, todavía mayor. De MC, el 63% aprueban y 28%. Ojo, no estamos diciendo, Katia, militantes del PAN, del PRI, de MC, no. No, es tu afiliación partidista. Puede ser militante, hay que tomar en cuenta que el PAN, por ejemplo, es el partido que menos afiliados tiene, que el requisito para ser un partido político debe de andar por ahí de 250,000. Y acá estamos hablando de millones de gentes. Más bien se refiere a gente filopanista, filopriista, filo MC. Ya no le preguntaron a nadie filo PRD porque desapareció. Entonces, me parece que la valoración técnica, técnica, estrictamente técnica de las encuestas serias en México y fuera de México contestan muy bien
el sentir global y colectivo sobre los primeros 100 días de gobierno. Muchísimas gracias por esta respuesta tan amplia. Creo que contigo los números cobran sentido y nos dan realmente un panorama mucho más claro, porque sí, podemos ver como en general, ¿no? En una aprobación fuerte, pero así entendido, no solamente es como que la cuarta T va, sino que realmente va dando resultados, va prosperando, o sea, la gente se va sumando al proyecto, lo cual pues es interesante de analizar y también nos debe dar claves a nosotros, digamos, desde la formación política sobre los temas que tenemos que ir abordando. A mí me gustaría, digamos, también porque estamos atravesando justamente la coyuntura de la llegada de Donald Trump como presidente reelecto de Estados Unidos y todas las implicaciones que tiene su llegada para México en primer lugar, pero también para el mundo. Entonces, quisiéramos abordar este tema contigo. Nos queremos referir en un primer momento a México, porque bueno, pues Donald Trump sigue incendiando todavía su discurso con alertas, con emergencias, ¿no? En su frontera sur. El día de, ahora lo ha dicho, ¿no? Justamente en su discurso que, bueno, que tiene que detener la inmigración ilegal, repatriar a los millones de inmigrantes indocumentados. Se propone además hacer una reforma de la ciudadanía por nacimiento, ¿no? Precisamente con la intención de poner fin a la ciudadanía de que gozan, digamos, el beneficio eh, de los hijos de los inmigrantes, ¿no? Eh, y bueno, ha reiterado también sus ambiciones geopolíticas, ¿no? Expresando su intención de recuperar el Canal de Panamá, pero también de renombrar el Golfo de México como Golfo de América. No ha quitado el dedo del renglón. Y bueno, también ya lo hemos conocido y lo hemos visto en muchos momentos con sus anuncios de políticas proteccionistas comerciales, que es curioso que el país que proclama el neoliberalismo para todo el mundo, sin embargo, es sumamente proteccionista con sus mercados, ¿no? Con su industria y bueno, tú lo has abordado ya con nosotros en otros programas. Pero bueno, quisiéramos como tocar estos puntos, qué viene para México, cómo tú ves la llegada de Donald Trump y bueno, lo que nos toca también a nosotros prepararnos, no solamente en cuanto a nuestro gobierno, sino también a la población. Mira, otra vez te quiero contestar con respecto a la narrativa de la derecha, con respecto a esto mismo de Trump, porque nos da mucha luz. Mira, primero, la derecha en México quiere manejar el discurso de Donald Trump como a una polémica, a un pleito en contra de Claudia Sheinbaum, en contra de Morena, en contra de la 4T. Absurdo, no es cierto. Coinciden. Donald Trump podría no ser el presidente de los Estados Unidos y Claudia Sheinbaum sería la presidenta de México. Podría estar, digamos, su interlocución sería con Kamala Harris. Es meramente circunstancial que coincidan en el tiempo. Eh, no podría ser presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a suponer que el candidato de Morena, el que fuera habría ganado, ¿eh? O sea, pero podría ser Marcelo Ebrard. Y la derecha diría que Trump es contra Marcelo Ebrard, ¿no? No, no es así. Es extremadamente reductivo. Y aquí hay que recordar, y yo escribo todos los sábados un artículo de opinión en el Universal, versión Querétaro, que titulé el del 11 de enero, La hoja de ruta de Donald Trump, porque desmonto de que sea una cuestión
en contra de México. Tú lo planteaste en tu pregunta, México y el mundo. Y entonces simplemente recupero muy rápido que la primera amenaza, porque en México son tres cosas que nos incumben dentro de las amenazas de Trump. Voy a comenzar por la primera, economía, migración y narcotráfico. Esas son las tres cosas que nos tocan a nosotros. En el caso de Canadá, curiosamente, también son las tres, porque Trump no solamente ha amenazado a Canadá con aranceles, sino también se queja de la migración y también se queja del narcotráfico. Y luego ya de otros países le pueden tocar un lado o nada más uno, depende. Pero sí es muy importante, Katia, para ubicar en el contexto de México. Si nada más fuera México, sería un problema estrictamente de mexicanas y mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos, pero no, no es así. No es así. Mira, el mismo día que amenaza a México con poner aranceles del 25%, ese mismo día amenazó a Canadá con exactamente lo mismo. Y amenazó a China con 10% de todos los productos originarios de China. Es decir, fueron amenazados tres países, los dos vecinos del sur y del norte y su rival comercial a nivel internacional, China. Bueno, pero a finales de noviembre, Katia, Trump lanzó una amenaza más pesada. China, 10, Canadá y México, 25. Y a finales de noviembre se fue a una amenaza del 100% de aranceles, 100% de aranceles, ¿eh? Es decir, que un objeto que te cueste algo, al doble. ¿A quién? A todos los países del BRICS. Y entonces las amenazas ya no fueron solo para tres países. Las amenazas se extendieron a Brasil, a Rusia, a la India, a Sudáfrica y una segunda amenaza a China, porque China forma parte de los BRICS. Entonces ya de manera individual los amenazó con aranceles del 10%, pero luego los amenaza con aranceles del 100% por formar parte de los BRICS. Y a los BRICS se acaba de incorporar de manera formal Indonesia, otro de los tigres de sudeste asiático. Entonces, ya van casi a llegar una decena de países. Y todos sabemos que amenaza a Panamá con apoderarse de nuevo, por las buenas o por las malas, del canal de Panamá. Y luego, lo que era increíble y que nadie esperaba, porque bueno, ya con tu amenaza, a ver, amenazas a tus dos vecinos, América del Norte, amenazas a China, que está en Asia, pero ya cuando amenazas a Brasil, estás amenazando a la primera potencia económica de América del Sur. Amenazas a Rusia, bueno, pero está la guerra en Ucrania. Ya Rusia es más Asia, pero también tiene una parte europea. Digamos que el primer país europeo amenazado por Donald Trump fue Rusia. Pero luego amenazas a la India, que está en Asia. Y ahí ya de refilón va Indonesia por andarse metiendo a los BRICS, otro de Asia. Y amenazas a Sudáfrica, que ese ya está en el sur de África. Y si acabas de ver es de ahorita, enero, que Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, anuncia la incorporación formal también del BRICS. No, no estaba cuando yo escribí mi artículo. Nigeria, potencia petrolera de África, que también se incorpora formalmente a los BRICS, por lo tanto ya también está amenazado por Donald Trump, ya es el segundo país africano amenazado por Trump. Se va contra Panamá, Centroamérica. Bueno, pues todo mundo esperaba, creo que de todo este bloque que te acabo de señalar, los pro-occidentales, lo único que lo sacó de onda, pero mucho, según yo, fue Canadá, porque Canadá está en la OTAN, en esta
alianza militar que nació después de la Segunda Guerra Mundial para hacer frente a la Unión Soviética en la Guerra Fría. Entonces ya los descontroló que haya amenazado a Canadá. Toma en cuenta que Canadá se sumó a esta guerra en contra de Rusia por parte de la OTAN, porque no es una guerra Ucrania-Rusia, no, es una guerra OTAN contra Rusia. Es una guerra proxy de la OTAN contra Rusia. Cuando llega la amenaza a Dinamarca, país de Europa y de la OTAN, con eso es el 10º país amenazado, pero es el primero europeo. Y no ha quitado el dedo del renglón. Pero, como te decía hace rato, de esta cuestión de decir que quieren que Claudia Sheinbaum se deslinde de Andrés Manuel López Obrador como si fuera algo personal, si le rasca uno, en realidad Groenlandia viene siendo un territorio ambicionado por los Estados Unidos desde al menos hace 100 años. O sea, es 1840 y feria. Ya hay políticos norteamericanos que quieren apropiarse. Es más, hicieron una propuesta concreta de adquirir Groenlandia por allá del 1850. Entonces, también tenemos que ver que no es cuestión personal o estrictamente personal. Donald Trump encarna una ideología de derecha, aquellos que quieren no solamente la doctrina Monroe, América para los americanos, sino que quieren el mundo para los estadounidenses, quieren recuperar un imperio. Entonces, ¿le quieres quitar Groenlandia a Dinamarca? Pues porque son 2 millones de kilómetros cuadrados, porque es más grande que México, para que nos hagamos una idea, ¿no? Y en realidad, pues es una cuestión geopolítica. Hay que tomar en cuenta que Groenlandia está más cerca, ¿no? Está frente de Canadá. Pero, Katia, basta ver un mapa visto desde el Polo Norte, pero desde arriba, de un satélite, para darse cuenta que lo que está en juego es el dominio del Ártico. Y quien tiene mayor cantidad de, digamos, de parte limítrofe con el Ártico es Rusia. Y otro, Canadá, y luego Groenlandia. Entonces, fíjate cómo checa, porque uno dice Canadá y Groenlandia. Sí, no los veamos en un mapa de frente. Veámoslos desde arriba. Está el círculo polar ártico. Y acá está Canadá y Groenlandia, que pudieran juntos tener una frontera al Ártico similar a la que tiene Rusia. Por cuestiones de deshielo, la manera más rápida para llegar de Asia a Europa es por el Ártico. Si no es una ruta marítima, 90% de la mercancía en el mundo se mueve por mar. Si no ha sido una ruta marítima explotada, es por la cuestión del hielo. Y Rusia y China le llevan mucha ventaja a Estados Unidos en rutas marítimas por la cantidad de barcos rompehielos que tienen, que le ganan en tecnología a los Estados Unidos. Entonces está en juego la ruta marítima, pero también está en juego, por ejemplo, una alerta temprana antimisiles, que no es lo mismo tenerlos en Estados Unidos que en Canadá, o que tenerlos en Groenlandia, porque así como es más rápido que tú muevas mercancía de Asia a Europa por el Ártico, también es más fácil que le mandes misiles intercontinentales a los Estados Unidos por el Ártico. Entonces, es una parte militar, es una parte de logística económica, pero también es una parte de los minerales, el petróleo y el gas, pues que no se han explorado. Lógico, tienes tierra convertida en hielo, es costoso, pero Donald Trump y toda la gente que impulsa esta idea
en realidad le están apostando a que el cambio climático global deshiele lo suficiente el Ártico como para apoderarse de los recursos, que siguen siendo hidrocarburos, pero también minerales. Y bueno, ahí está amenazado ese mini país nórdico, Dinamarca. Uno pensaba que ya hasta ahí, Katia, ya Canadá y Dinamarca, en Dinamarca uno esperaría que Ursula von der Leyen debería haber salido a alzar la voz. Uno esperaría que Giorgia Meloni y Víctor Orbán, invitados hoy a la toma de posesión de Donald Trump, eh, primeros ministros europeos, integrantes de la Unión Europea, declinaran como Xi Jinping, que no aceptó, esperaría que Giorgia Meloni y Víctor Orbán hubieran dicho, no, no vamos porque amenazaste a Dinamarca. Amenazaste a uno de los integrantes de la Unión Europea. Amenazaste incluso con mandar armamento o ejército a un país de la OTAN. Fíjate nada más el dilema, porque nosotros hablamos, Katia, no, es que México, estamos preocupados, Donald Trump. Imagínate Europa en el dilema en el que está ahorita. ¿Qué pasaría nada más si Donald Trump quiere tomar por la fuerza Groenlandia? País de la OTAN contra la OTAN. ¿Qué harían los miembros europeos de la OTAN? Tienen un artículo que dice que cualquier agresión a un país de la OTAN tiene que ser respondida en bloque. ¿Y qué van a hacer los europeos? ¿Le van a declarar la guerra a Estados Unidos? Así como se la declararon a Rusia. Bueno, no está declarada, pero una guerra proxy, pues, pues claro que no. Y no acaba ahí. Hay que tomar en cuenta que Elon Musk se ha convertido en alguien muy cercano a Donald Trump. Él le apostó. A ver, hoy 20 de enero estuvieron invitados a la toma de posesión de Donald Trump empresarios de envergadura a nivel global. Elon Musk, Mark Zuckerberg de Meta, que quiere decir Facebook, WhatsApp, Jeff Bezos de Amazon, Sam Altman de OpenAI, inteligencia artificial abierta, y Tim Cook, que es CEO de Apple. Ahí estuvieron, ¿no? Y entonces te das cuenta que Elon Musk, por ejemplo, ya se atreve a intervenir en las próximas elecciones en Alemania, apoyando al partido de ultraderecha AfD, que significa en español Alternativa por la Democracia, pero que son de ultraderechistas y que vienen de los nazis. Entonces, eso ya también es una amenaza. Ya del equipo de Trump dices, me voy a meter en las elecciones en Alemania para orientar el voto de los alemanes. Y Alemania no es cualquiera. A pesar de todos los problemas que tiene, sigue siendo la potencia económica número uno, el motor de Europa. Lo sigue siendo a pesar de todos los problemas que tiene. Y es una potencia también en términos de población, más de 80 millones de habitantes. Y luego Elon Musk comienza a intervenir también en asuntos internos del Reino Unido, del antiguo centro del imperio, de donde emigraron los fundadores de los Estados Unidos, que ya también después de la Segunda Guerra Mundial, pues se cambiaron los papeles, porque el Reino Unido dejó de ser esa potencia mundial que era, eh, y su papel lo tomó los Estados Unidos. Pero también vemos la polémica de Elon Musk contra el Reino Unido. Bueno, de Europa a la toma de posesión de Donald Trump, no fue invitado ninguno de los líderes de las principales. Y ya empezó a haber preocupación. Tan es así que la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, salieron a cuestionar a Elon Musk. Otro que ya lo cuestiona abiertamente es Pedro Sánchez, primer ministro de España, todavía de manera muy tibia. Pero bueno,
ya están interviniendo en asuntos internos de dos de las principales potencias europeas. Porque en términos económicos, primero es Alemania, segundo es Francia, tercero es el Reino Unido, cuarto es Italia. Entonces, tenemos que ver que en términos económicos, los aranceles es una medida desesperada de Donald Trump, aquí hablo del caso de México también, es una medida desesperada de tratar de frenar a China. El cierre de TikTok, Katia, ordenado por Biden, y que ahorita está en suspensión porque ayer 19 de enero, si tú intentabas ingresar a TikTok desde los Estados Unidos, te mandaba un mensaje diciendo que estaba bloqueado. Se presume tanto de libertad de expresión de las democracias occidentales, del faro de las libertades, pero te prohíben usar TikTok en Estados Unidos. Yo he visto una serie de videos y entrevistas a jóvenes norteamericanos. Creo que TikTok tendrá unas 70 millones de usuarios, para que te des una idea, ¿eh? 70 millones de usuarios es más que toda la población de España, más que toda la población de Italia, 70 millones de usuarios. Y veía las entrevistas de estos jóvenes, de todo tipo, pero jóvenes, quejándose de eso que hizo Biden, porque ellos decían que TikTok les gusta. Y ahorita están provocando una migración hacia otra red china, más china que TikTok, que se llama Red, para poder utilizarla. Pero a mí ya me pasó, Katia. Si tú usas Telegram y te inscribes a cualquier canal de Russia Today, ahorita que estás en Europa, te va a pasar lo que a mí me pasó. Yo acabo de estar en Italia en octubre, noviembre. Mi viaje pasó por París. En París y en Italia intenté conectarme a algunos de mis canales que sigo de Telegram, de Russia Today. No pude. Sputnik Mundo. No pude. Mensaje, no puedes acceder a este canal porque viola quién sabe qué leyes. Podía acceder a Regeneración México, pero no a Russia Today. Entonces, a mí no me sorprende porque es una manera de que la gente no pueda cruzar la información, ¿no? Bueno, esa es la parte económica. Es un boomerang, va a haber una resistencia interna. ¿De quién? Pues de todos aquellos empresarios a los que les vayas a pegar en su bolsillo. Hay muchas empresas, Katia, que han invertido en México. Apenas la semana pasada, Amazon acaba de anunciar una inversión de $5,000 millones aquí en Querétaro para un centro de datos. Ya había anunciado Google la construcción de otro centro de datos aquí en Querétaro, en el municipio de Colón. Las empresas automotrices del sector aeronáutico, de muchos sectores, han invertido en México. No quieren perder inversiones. Por ahí circula un video, lo vi hace 4 meses, yo creo, de un empresario norteamericano, dueño de una empresa del sector agroindustrial, en donde él dice, miren, aquí hay una ley donde dice que primero tenemos que contratar a nacionales de Estados Unidos. Y podemos contratar migrantes solo si no conseguimos trabajadores. Y entonces dice el empresario, WASP, gringo, WASP, White Anglo-Saxon and Protestant, dice, sacamos 10 vacantes. De 10 vacantes llega un gringo, uno, a pedir el trabajo. Contratamos a 10, 9 migrantes, uno gringo. Y dice, y luego ese gringo nos dura 2 meses porque no aguanta las condiciones de trabajo, quiere más salario del que le podemos pagar, mientras que los 9 migrantes que habían dicho dicen sí, va, por este salario y en estas condiciones. Y aguantan el trabajo. Entonces él dice, ¿qué va a pasar con estas políticas si empiezan a echar fuera a migrantes? ¿Van a destruir nuestras empresas? Dice, sí,
pero nosotros le damos de comer al pueblo norteamericano. Entonces quiero ver qué espinacas van a comer, qué coles, qué fresas, cuando se den cuenta que nos obligaron a cerrar empresas, porque además por decreto, Donald Trump por decreto no va a decirles a los gringos, váyanse a trabajar al sector agroindustrial. No lo va a poder, Katia, por decreto. Es imposible que hagas una cosa de ese tipo. Entonces va a ser interesante ver la oposición económica de grupos empresariales que se van a ver afectados por esta cuestión de los aranceles. Y va otro detalle. El consumidor norteamericano, el pueblo norteamericano, es un pueblo, basta ver el Black Friday, tienen la mentalidad, los norteamericanos tienen la mentalidad en la cabeza de la oferta. De que si hay ofertas, entonces voy y compro, aunque no lo necesite, pero es que es la oferta. Lo veía en el caso del sector automotriz. ¿Por qué las armadoras japonesas superaron hace décadas a las armadoras automotrices norteamericanas? ¿Por qué el declive de Detroit, capital mundial en algún momento del automóvil? Y hoy en día, ¿por qué la bronca de Donald Trump contra los coches eléctricos chinos? Pues porque BYD, ya superó a Tesla a nivel mundial en la venta de automóviles eléctricos. Y porque después de Tesla, en tercer o cuarto lugar, vienen puras empresas chinas. Esa es la realidad. Y el público norteamericano, por decreto, Katia, por decreto, no te va a comprar un automóvil en $15,000 o en $20,000. Vamos a dejarle en $20,000 para que sea más fácil seguir la argumentación. No te va a comprar en $20,000 un automóvil, todo porque Donald Trump te diga se hizo aquí en Estados Unidos, cuando hay un auto chino que le cuesta $15,000. El ciudadano norteamericano se va por los $15,000, ¿eh? Y, y están comprando autos chinos y está Tesla y saben perfectamente que Tesla es norteamericana. No les interesa. Ellos compran autos chinos porque les sale más barato. Así es que la cuestión de los aranceles, lo que tú provocas es el aumento de los precios al consumidor. Y ahí puede haber una fuerte resistencia también a la política de Donald Trump. Me extendí muchísimo y apenas vamos en economía. Ni modo, Katia, porque para eso son estas charlas. Mira, vámonos con migración. Migración, los que hemos tenido oportunidad de vivir en el sur de Europa, bueno, en Europa, en cualquier parte, te das cuenta de la migración enorme. Fíjate la política de Andrés Manuel López Obrador, la 4T, y la que está siguiendo Claudia Sheinbaum. En seguridad, en migración. Atención a las causas. La política social de la 4T, el Plan México, que es otra cosa muy interesante, mira la construcción de Dos Bocas, la gran obra pública que hizo Andrés Manuel López Obrador con el Tren Maya a los aeropuertos, es atención a las causas, es darle trabajo a mexicanas y mexicanos en México. Katia, para emigrar a otro país, no, mira, a ver, no la migración académica, no la migración cuando tú quieres, no porque te casaste con un extranjero y te vas a vivir allá, no porque quieres andar de pata de perro, no. Cuando hablamos de migración tenemos que ver la migración de que la gente emigra, no contra su voluntad, porque si no, no emigraría, ¿verdad? Pero digamos que en contra de sus deseos profundos. Emigras porque las condiciones en tu país no te permiten desarrollarte. Uno emigra por las guerras. Basta ver Ucrania, Siria, Afganistán, Irak, todos los lugares donde ha habido guerras, la gente emigra, huye de la guerra. Segunda causa, cuestiones económicas. Y aquí es donde viene una situación muy perversa de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, ¿de qué migración se quejan? Se quejan de la migración latinoamericana. Y ellos
por ejemplo, con sus bloqueos económicos, te bloquean Cuba, Nicaragua y Venezuela. Sanciones económicas pesadas que hacen la vida más difícil en estos países. La economía familiar es fuertemente golpeada y bueno, pues la gente emigra a buscar mejores condiciones de vida para ellos y sus familias. Y entonces, ¿por qué se quejan de la migración de venezolanos? Pues ellos son los causantes. ¿Por qué se quejan de la inmigración de cubanos? Ellos se quejan. Sí, pero ahí está Marco Rubio, de origen cubano, el nuevo secretario de Estado para Asuntos en América Latina, y una bola de cubanos en Miami, y una bola de venezolanos en Miami, de los que eran ricos, de los que se apoderaron de los recursos petroleros de PDVSA, médicos de alto rango, etcétera, ¿no? Esa migración sí la quieren. Es como en España las visas VIP, que te piden un mínimo de inversión inmobiliaria para que te den la visa VIP. Seguramente así está Peña Nieto y Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari en España, con estas visas VIP. Tuvieron que haber comprado inmuebles de un cierto valor para que te den estas visas. Y bueno, la migración les puede llegar por vía aérea, por vía marítima, como todos sabemos de la historia de los Estados Unidos, que en Europa, pues mucha gente a finales de 1800 y todavía hasta después de la Segunda Guerra Mundial, hubo mucha migración. Katia, Donald Trump es de origen alemán, o sea, sus abuelos eran alemanes, o sea, es gente apenas de tercera generación que son norteamericanos, pero les molesta los migrantes pobres que llegan a hacer los trabajos que no quieren hacer los norteamericanos. Últimamente se ha estado discutiendo, recordando mucho en México aquella película que creo que Claudia Sheinbaum le pidió a Sergio Arau hacer una segunda versión sobre un día sin mexicanos. Porque es lo que dice el empresario norteamericano de decir, bueno, ok, no queremos migrantes ilegales. ¿Quién va a lavar los platos del restaurante? ¿Quién va a hacer la limpieza? ¿Quién va a trabajar en la construcción? Imagínate, la construcción es al aire libre y se construye también en invierno y las temperaturas pueden ser de 10 bajo cero y tienes que trabajar en esas temperaturas. Y mucho de ese trabajo lo hacen las y los mexicanos. Pero desde hace unos 20 años al menos, el flujo migratorio hacia el norte no nada más es por mexicanos. Emigra mucha gente que no puede buscar otra manera de cómo llegar a los Estados Unidos. Algunos entran también por Canadá, que no se hagan. Por Canadá entran asiáticos, por Canadá entran europeos también, y por Canadá entra gente de Medio Oriente. Pero la migración de la que se queja Trump, pues son ese flujo migratorio que arranca del norte de América del Sur y que básicamente estamos hablando de venezolanos, peruanos, gente de Ecuador, gente de Colombia, menos chilenos, argentinos, uruguayos, paraguayos, bolivianos, ni brasileños. Pero más bien es esta parte del norte. Y todos estos flujos que pasan por el estrecho del Darién arrancan con gente que viene del norte de Sudamérica, pero también algunos que vienen del Caribe y que llegan primero a las costas de Colombia o Venezuela. Atraviesan Centroamérica, pero ahí se van agregando centroamericanos, casi no panameños, casi no costarricenses, pero sí del Salvador, sí de Nicaragua, sí de Honduras, sí de Guatemala. A eso súmale los mexicanos, ¿no? Que esos llegamos sin ningún problema a la frontera norte. Pero entonces, fíjate, tú bloqueas económicamente a Nicaragua, a Cuba, a Venezuela. Reduces el nivel de vida,
y luego te quejas de que sus ciudadanos emigran. Pues si tú estás bloqueando para generarles problemas económicos, ni modo que no sepas que los problemas económicos te van a generar migración. Das golpe de Estado o apoyas golpe de Estado en Honduras y en Perú. Y luego te quejas de que sus ciudadanos emigran. Promueves una guerra civil en Nicaragua y en El Salvador. Y luego te quejas de que sus ciudadanos emigren hacia Estados Unidos. Te vendes en el mundo con Hollywood como el centro del mundo, como la tierra de las oportunidades, como que acá la cosa está chida y entonces el American Way of Life debe ser tu motivo de vida. Y luego te quejas de que haya migración. Andrés Manuel López Obrador se los dijo muchas veces, ustedes invierten más en la guerra que en el desarrollo regional. ¿Quieren parar la migración? Inviertan en el desarrollo regional. Eso hubiera frenado desde hace mucho el flujo migratorio. Último aspecto de la migración. Eso tiene que ver nada más con los mexicanos, que aproximadamente hay 40 millones de mexicanas y mexicanos en los Estados Unidos. ¿Y qué tiene que ver con la historia, Katia? A ver, ni modo que me digan que California es un nombre anglosajón, o Texas, porque ya le pones X y ya lo conviertes en Texas. No, ni madres, Texas. Florida, San Francisco, Los Ángeles, Arizona, Nuevo México, Nevada, de Sierra Nevada. O, si nos vamos ahí, viene la parte de México, porque pues gente que nació de aquel lado cuando se da la guerra, en la que nos robaron una cantidad de kilómetros cuadrados semejante a Groenlandia, pues hay una pequeña parte, si quieres, pero de gente que nació de aquel lado, que siempre estuvieron en lo que era la Nueva España, que estuvieron en lo que era México y que se quedaron allá cuando los tratados de Miguel Hidalgo nos quitan esa parte de ahí, ¿no? Y también es natural, pues que la gente cuando emigra, comunidades enteras, pues se han asentado en estos territorios que antes eran mexicanos. Sí, sí eran mexicanos. Estábamos en crisis, la guerra de independencia, pero eran mexicanos. Y luego viene la otra parte, Katia. Los nombres indígenas, Milwaukee, Tennessee, Missouri, Dakota, Utah. O sea, uno dice, a ver, no marchen. Pues si toda esa parte se la robaron a los pueblos originarios. Y tercer aspecto de migración, sí, sus 13 colonias, su historia de los padres fundadores, sí, eran unos cuantos monitos que salieron del Reino Unido, pero después llegaron una bola de migrantes alemanes, italianos, ¿no? Principalmente, eh, irlandeses, que también se fueron para Estados Unidos. Es una tierra de migrantes, así de sencillo. Entonces, es esta cuestión de echarle la culpa al migrante pobre latinoamericano, porque por esta ruta que toma México, hasta asiáticos y africanos se suman, ¿eh? Entonces, yo sí creo ese punto va a ser delicado. Creo que ahí es un punto donde más nos pueden hacer daño, que serían deportaciones masivas y que nos regresen gente, porque van a agarrar parejo, ¿eh? Y van a querer regresarnos a salvadoreños, colombianos, venezolanos y que se queden en el norte de México y que luego sea un problema de México. Vamos a ver cómo evoluciona. Y mira, por último, la cuestión de las drogas, la gran hipocresía norteamericana. Ya hoy lo dijo Donald Trump, que quieren declarar a los cárteles como terroristas. Yo me pregunto, Katia, a ver, ¿y cuándo van a declarar terroristas a los cárteles norteamericanos? Porque pareciera ser que no hay cárteles norteamericanos. No, no seamos ingenuos. Sí hay cárteles norteamericanos.
hay lavado de dinero y el principal lavado de dinero se da en los Estados Unidos. Vamos a suponer sin conceder, porque a ver, ¿cuál es el pretexto? Las enormes muertes por sobredosis de fentanilo, más de 100,000 al año en Estados Unidos. El gobierno de México, de manera elegante, y es uno de los puntos positivos de Claudia Sheinbaum, hasta el momento llevan 2 videos de la serie sobre cómo surge la epidemia de fentanilo en los Estados Unidos. 2 documentales que yo recomiendo mucho de HBO, El crimen del siglo, que es donde te dice de dónde viene la epidemia de fentanilo en los Estados Unidos. Y la epidemia de fentanilo en los Estados Unidos tiene un actor principal, que son las casas farmacéuticas norteamericanas. Viene el New York Times y se inventan un reportaje con una cocinita, una mini estufa ahí, que nos quieren hacer creer que así se fabrica el fentanilo en Culiacán, Sinaloa, que luego va a terminar en Estados Unidos. Ja, ja, ja. Las grandes cantidades de fentanilo se producen en Estados Unidos por casas farmacéuticas norteamericanas. HBO, el documental. ¿Quién comienza a recetar fentanilo para cualquier tipo de dolor? El fentanilo es un analgésico para dolores muy fuertes que se utiliza en medicina, cánceres terminales, por ejemplo, algunas operaciones quirúrgicas requieren el uso de fentanilo. Debería de ser un medicamento controlado. En Estados Unidos se le liberaliza, las casas farmacéuticas sobornan a médicos norteamericanos y entonces los médicos norteamericanos te comienzan a recetar fentanilo. Ay, porque me duele la muela un poquito. Ay, me luxé haciendo ejercicio. Ay, me torcí. Doctor, tengo un dolorcito aquí. Fentanilo, fentanilo, fentanilo. ¿Cómo explica el gobierno norteamericano que la mayor parte de la gente adicta al fentanilo es población WASP, White Anglo-Saxon and Protestant? ¿Cómo explica el gobierno de los Estados Unidos la gran cantidad de adictos al fentanilo de población blanca, clase media norteamericana de la tercera edad? ¿Cómo lo explican? ¿Quiénes los hicieron drogadictos, Katia? Los médicos norteamericanos. Que hay, que haya una cierta cantidad de fentanilo que entra por Canadá o que entra por México, seguro. Que hay una enorme cantidad de precursores químicos que llegan a los Estados Unidos por alguno de sus puertos del Pacífico, que tienen 2,000 kilómetros de litoral en el Pacífico, que tienen a sus puertos más grandes. Los más grandes de Estados Unidos es el puerto de Los Ángeles, ¿eh? Ni modo que por ahí no entren. Hace 3 meses, quizás 2 meses, descubrieron el laboratorio más grande de producción de fentanilo en Canadá. Y ahí sí el New York Times no hicieron el escándalo de una mini cocina donde había cervezas Corona y salsa Valentina. Eso es una verdadera tomadura de pelo. Verdaderos laboratorios de fentanilo, los que estaban en Canadá, porque si uno ve las fotos aéreas, uno dice, esto sí es de envergadura, ¿eh? Y no eran mexicanos los que estaban fabricando fentanilo ahí, eran canadienses. Concedamos, Katia, que los gringos son pobrecitos y no se pueden defender. Les llega fentanilo por el norte, por el Pacífico, por el sur. Pregunta, ¿y cómo llega a Nueva York? ¿Cómo llega a Washington? ¿Cómo llega a Colorado? ¿Cómo llega al centro de los Estados Unidos, al Midwest? ¿Cómo llega? ¿Cómo atraviesan estas cantidades de fentanilo los Estados Unidos? Hoy los norteamericanos guían la guerra en Ucrania con sus sistemas satelitares. Ahí está Starlink de Elon Musk ayudando a los ucranianos para decirles en dónde tienen que tirar un misil
o cuándo viene un ataque ruso. O sea, misiles, digo, visión desde satélite para ubicar. ¿Por qué no utilizan esas grandes capacidades tecnológicas para evitar el flujo? Si los norteamericanos blindaran su frontera de que no llegara droga del sur de los Estados Unidos al norte, o del norte de los Estados Unidos al sur, o del oeste de los Estados Unidos al este, no se movería la droga. Ahora, otra cosa, ¿cuándo los norteamericanos van a elaborar una campaña que baje la demanda? Sin demanda, Katia, no hay oferta. Vamos a suponer, todos los gringos, todos los gringos dejan de comprar fentanilo. Todas y todos. Truenas a cualquiera que te venda fentanilo. No te lo compran, pero mientras haya demanda, va a seguir. Otro aspecto, Katia. La guerra a las drogas, entre comillas, nace en 1971 con Richard Nixon. Estamos hablando de hace más de 50 años. Hace más de 50 años, los norteamericanos, no los norteamericanos, el gobierno norteamericano, los gobiernos norteamericanos en los últimos 50 años le han declarado la guerra a las drogas. Invaden Afganistán, uno de los principales productores de amapola, y después de la inversión norteamericana, Afganistán está produciendo el doble de amapola que antes que llegaran los gringos. Irán Contras, cómo financiaron a los Contras para agredir a Nicaragua desde Honduras con dinero de la droga, los gringos. Y en estos 50 años, ¿cuáles han sido sus resultados? Tienen al pueblo más drogadicto del mundo, los norteamericanos, después de 50 años de la guerra. Todos hemos visto, yo de niño vi la serie Los Intocables, más reciente, los que vieron la película El Padrino, basada en la novela de Mario Puzo. Era la lucha contra las mafias, los que movían el alcohol, por ejemplo, cuando fue prohibido en los Estados Unidos. Las famosas mafias italianas, Al Capone, Lucky Luciano, etc. Ahí, Katia, estaban perfectamente ubicados los capos, eran famosos, tenían nombre y apellido. Pregunta, ¿y dónde están los nombres? ¿Dónde están los Mallitos, los Chapitos, el Lasca de los Estados Unidos? Yo no veo, los Estados Unidos te dicen reward y te ponen ahí a gente del cártel Jalisco Nueva Generación, pero no veo carteles norteamericanos que digan se buscan con foto y nombre de los capos norteamericanos. Es una pregunta que los gringos deben de contestar. ¿Cómo llega toda esa droga a un país tan grande? ¿Cómo se distribuye? Y la otra, la normalización del consumo de la droga. Katia, Hollywood y las series televisivas de Netflix nos muestran en muchas escenas normales, cotidianas de fiestas, a gente norteamericana consumiendo drogas, fumando marihuana, consumiendo cocaína. Y uno dice, bueno, ¿y cómo fue que se llegan? ¿Por qué normalizan? ¿Cómo les llega esa droga para que la puedan consumir? Y último aspecto, Katia, el dinero. El dinero que se paga en las calles por las drogas es dentro de Estados Unidos. Y los que amasan grandes fortunas están en Estados Unidos. Eso requiere una complicidad del sistema financiero norteamericano, de grandes bancos, incluso algunos han sido acusados por lavado de dinero. Porque no estamos hablando de 30 pesos ni de 5 millones de pesos. Las ganancias del narcotráfico se miden en miles
miles de millones de dólares. Es uno de los negocios más rentables del mundo. Entonces, pues que no nos vengan con cuentos que ellos son simples víctimas rodeadas de gente que, mira, estaba buscando cuánto te podría costar un kilo de cocaína en las calles de Estados Unidos. Mira, por ejemplo, aquí me metía rápidamente, ¿no? A la Casa de las Américas. La información es del 2 de agosto de 2024. Eh, en Nueva York te puede costar $25,000 el kilo. En Europa te puede costar $35,000. La mayor ganancia, la mayor ganancia está justamente en Estados Unidos. Así, en Estados Unidos, ahí es donde se queda la gran ganancia. Entonces, que no nos vengan con con cuentos, ¿no? Que no los Estados Unidos, pobrecitos, etcétera. Entonces, va a ser también muy importante que veamos eso, Katia, y que sí, que le demos seguimiento. Ujú. Muchísimas gracias, querido Ángel, por estas respuestas tan amplias que, bueno, nos dejan pensando muchísimos temas. Este último planteamiento que señalas con tantas aristas, el problema de las drogas, bueno, también es un problema social que te habla de una sociedad en descomposición y que, bueno, también tiene sus causas para analizarlas. Justamente Andrés Manuel López Obrador, en una de sus mañaneras, de las últimas, recuerdo que él hacía la reflexión sobre la juventud en México y la juventud en Estados Unidos. Y hablaba de la importancia de la comunidad, de la importancia de la familia, de la importancia de los lazos eh, entre las personas. Y precisamente en Estados Unidos, pues todo eso estaba muy roto, ¿no? La cultura del individualismo, el neoliberalismo es lo que prima. Y bueno, hacia allá es hacia donde tiende precisamente este mundo moderno, hacia la destrucción de las comunidades. Y ahí pues hay mucho lucro. Los capitales precisamente hacen uso de ese tipo de destrucción para poder engrandecer sus ganancias. Entonces, la importancia de estar juntos, la importancia de cuidarnos unos a otros, la importancia de mantener el humanismo mexicano en nuestro caso y en el caso del mundo, pues la humanidad. Ya no nos dio tiempo de volver a otros temas que queríamos comentar contigo, pero realmente creo que el modo como has ido abordando estas preguntas que te hemos hecho, pues nos deja muchas cosas para pensar. Te agradecemos, querido Ángel, y si quieres darnos un último comentario para despedirte. No, pues vamos a tener que estar atentos. Mira, hay que recordar que Andrés Manuel López Obrador, ya como dirigente de la 4T, le tocó Donald Trump en su primer mandato. Y en ese primer mandato fueron más los dichos que los hechos. No se nos olvide que Barack Obama y Joe Biden, del Partido Demócrata, sin tantas alaracas, deportaron más migrantes que Donald Trump en su primer periodo. Y hay que ver qué va a pasar con la resistencia interna de los Estados Unidos, que es un país polarizado, que está mitad y mitad, no de ahorita, que tiene décadas polarizado, porque uno lo ve en las votaciones, en el voto popular, ganan los demócratas, ganan los republicanos por muy poco,
Y lo mismo tienen un Congreso dividido, tienen un Senado muy dividido, y también hay que apostarle a que, decía, mira, vi la jornada de ayer, 19 de enero, la crónica que Jim Casson y David Brooks, corresponsales de la jornada en Washington y Nueva York, hicieron sobre las marchas en 350 ciudades a 2 días de la toma de posesión de Trump en contra de Donald Trump, y que decían que estaba, pareciera ser, si cuaja, una sinergia de una gran parte del pueblo norteamericano, decían, del inicio de la resistencia al gobierno de Trump. Una resistencia que va a durar 4 años. Que, o sea, que no fueron marchitas de una vez y me regreso a mi casa. No, lo presentan como el inicio de la resistencia organizada al gobierno de Donald Trump, porque hay que tomar en cuenta que a nivel interno también son agredidos los ciudadanos norteamericanos en términos de derechos civiles. Entonces va a estar muy interesante porque no creamos que Trump tiene manga ancha tiene para poder hacer lo que quiera. Entonces vamos a ver cómo funcionan la resistencia interna y cómo funciona la resistencia externa a nivel mundial. Y mira, sí, precisamente parte de esa agenda que con la que entra Trump es revisar todas esas políticas sociales, ¿no? O sea que vienen tiempos duros también para la población norteamericana y él, bueno, hablando de una edad de oro para Estados Unidos, pero una edad de oro de la que solamente habla él, ¿no? Porque es curioso, los grandes teóricos sobre las finanzas en Estados Unidos, pues hablan más bien de un desquebrajamiento completo de la economía norteamericana que estamos como a punto de presenciarlo. Entonces, bueno, el imperio en su desesperación, pues precisamente lo que hace es eso, tratar de aumentar, ¿no? Su dominio eh, alrededor del mundo. Pues muchísimas gracias, querido Ángel. Te mandamos un abrazo. Hasta luego. Saludos cordiales.